Y nosotros, para crecer en la obra de Dios, hay bases fundamentales para nosotros poder crecer en la obra de Dios. Aleluya. ¿Y cuáles podemos meter ahí? Que sabemos que son esas: oración, ayuno, vigilia y sobre todo leer la palabra de Dios. Porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Se nos es necesario escudriñar la palabra, porque se nos parece a nosotros y una palabra que ahí está la vida eterna. Y claro, pues si en Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra o su palabra y lumbrera mis caminos. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque la palabra nos hace ver el bien y el mal, que es agradable a Dios y que no es agradable a Dios. La palabra nos alumbra, la palabra, hermano, nos hace ver al más allá, hermano, y aumenta nuestra fe. Y nos hace de alguna manera, si estamos pasando dificultad, hermano, porque la fe no solamente es creer, hermano. La fe es caminar como caminó Abraham, creyendo de que Dios iba a proveer. La fe es, hermano, es creer que si estamos en dificultades, como estuvo José en Egipto, y creyó en Dios tanto tiempo, hermano, y él esperó. Pero, hermano, él estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en él. Estaban las costumbres ahí, pero, hermano, él no se contaminaba, hermano. Nosotros a veces decimos: no, yo no me junto con esos borrachos. Mire, hermano, miramos el ejemplo. José estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en él, hermano. Ejemplo grande. Pero la palabra de Dios, hermano, nos demanda que los esforcemos. Que solamente los esforzados heredarán el reino de los cielos. Esos que están acomodados, no, hermano. Ellos tendrán otra recompensa, pero ya saben cuál es. Pero los esforzados, los que se esfuerzan en la obra de mi Padre, los que andan aquí y allá, y hermano, y nosotros podemos decir: esa hermana solo en el culto pasa, hermano. Ese hermano solo en el culto pasa. Hermanos de Dios, esa hermana y ese hermano tendrá la recompensa. Y nosotros ahí como Aragán, solo en la casa, hermano, que no venimos al culto. ¿Qué recompensa, hermano? Aquel gran día recibiremos, hermano. Pero la palabra nos demanda que crezcamos en la obra de mi Padre, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Absolutamente nada, créamelo, y no créamelo a mí, sino la palabra, que nada es en vano lo que hacemos en la obra de mi Padre. Nada es en vano. Si dice la palabra de Dios que si tan solo uno de ustedes le tiene un vaso de agua a uno de mis pequeños, hasta de eso yo le daré recompensa. Mire, por un vaso de agua que usted le dé a uno de los siervitos ahí, hermano, que lo dé con amor: mira, tómate este vaso de agua. Que llega ahí y le ofrece a su hogar un vasito de agua. Hasta de eso, hermano, dice la palabra de Dios que recibirá recompensa. Ahora, cuanto más usted se esfuerce en la obra de mi Padre a predicar el Evangelio, que es el principal mensaje de la iglesia, o de estar agradándole a Él y trabajar en la obra de mi Señor. Cuanto más en esto, hermano. Mire, hermano, qué precioso, hermano. Nada es en vano, dice la palabra de Dios. Alabe a Dios, hermano, que Cristo vive. Entonces, hermano, la palabra dice: así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes. Siempre, hermano. Van a haber altas y bajas, hermano. Vamos a andar gozosos y a veces tristes, hermano. Vamos a andar sonriendo y a veces vamos a andar, hermano, que no, ninguna sonrisa, hermano. Tristes, apagados. Pero, hermano, sobre todo la palabra dice que siempre es necesario estar firmes. Estoy triste, no, yo tengo que seguir. Estoy desanimado, yo voy a pedir a mis hermanos que oren por mí, pero yo voy a seguir. Estoy pasando esto, pero no me interesa. Yo estas cosas que estoy pasando las he de ver, hermano, que esto es por fe, hermano. La palabra nos demanda, mire, hermano, que llamemos las cosas que no son como que si fuesen ya. Y las que, hermano, no las tenemos como que si ya las tuviésemos ya, hermano. Eso es la fe, hermano. Mire, Abraham, hermano, le pidió Dios al hijo. Y Abraham, sabiendo de que el Señor le había dicho que tenía que ir a aquel lugar tan lejos, y caminó por 3 días. Mire qué terrible, hermano. En sí, naturalmente, él iba con la fe, pero literalmente también de alguna manera él iba sintiendo, hermano, ese sentir humano. Pero él caminó hasta allá creyendo en lo espiritual y en la fe que Dios iba a proveer. Y Dios proveyó y caminó por 3 días. Nosotros, hermanos, antes venimos al culto porque estaba 1 hora y venimos llorando por ese tráfico. Y estos varones caminaban en los campos, en los desiertos, hermanos, aguantando de seguro sed, hambre. Y nosotros aquí, por la calor de que el aire se arruinó, no venimos al culto, hermano. Alaba a Dios si puede, hermano, que en esto vive. Por nada lo quebramos ahora, hermano. Me duele la garganta, ando gripe, que ponga el pastor a otro
predicador. No, hermano, que se haga más pedazo, hermano. Mire, hermano, tenemos otro miedo, que este cuerpo se arruine y ya está arruinado, hombre. Esto va a ir para el polvo, pero hermano, nuestro espíritu tiene que estar más que fortalecido, hermano. Cierto, hermano, dice la palabra de Dios que no temamos en que nuestro, de alguna manera, cuerpo se vaya desgastando. No tengamos miedo, hermano, que se los hagan ver en la vigilia y por ahí no nos quedamos ya. Gloria a Dios. Alabe a Dios si puede, hermano. A veces estamos bien, literalmente, pero en lo espiritual estamos, hermano, estancados, hermano. Pero es más, vale mejor estar en lo espiritual así, hermano, ahí, fuerte, robusto, que literalmente, hermano. Porque nuestra alma, que verdaderamente va a llegar a los cielos, hermano. Nuestra alma, recuerde eso. Usted no va a vivir más de 80 y 100 años, porque la palabra está establecida. Y si Dios le da más, gloria a Dios. Pero es nuestra alma. Esta vida, hermano, créamelo de que la vida espiritual es más realística que esta, que la que estamos viviendo, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que el mover espiritual es pequeño, hermano? Eso es grandísimo, inmenso, hermano. Lucha grande. Nosotros porque no lo vemos, si tan solo Dios nos permitiera ver tales cosas, miráramos, hermano. Impresionante eso, hermano. Pero Dios nos ayuda y nos dejó el Espíritu Santo porque nos ayuda a vencer, hermano. Sí, amén. Y la palabra nos demanda que crezcamos. Mire, metámonos esta palabra en el Señor, hermano. Que se nos es necesario estar firme, creciendo en la obra de Dios y estar constante, hermano. Constante. No solo venir domingo a la iglesia. Constante viernes, sábado y domingo, hermano. Alabe a Dios si puede. Vamos a ir al libro de Gálatas, hermano. Alabado sea Dios. Gálatas 6:9. Sí, aleluya. Miren cómo dice la palabra de Dios, hermano. Gálatas 6:9. Amén. Alabe a Dios, hermano. Amén. Y dice la palabra de Dios: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mira, hermano, qué bonito. Que mire, que no tenemos de descansar, hermano. Usted ha escuchado ahí 2 o 3 por ahí en otra iglesia, ¿verdad? Aquí no se escucha eso. De que hay que darles un break, hermano. Mire, ¿y eso qué es, hermano? Eso le gusta al diablo y a 3 demonios por ahí, pero a Dios no le agrada eso, hermano. Eso sí le gusta al diablo, hay que darles un break y nos vamos de vacación. Mire, hermano, que tremendo. Váyase por ahí, pero no cese la oración, hermano, y no diga la palabra de que hay que dar un break. Eso le gusta al diablo, hermano. No es que de alguna manera que tienen que salir esta palabra a nosotros, hermano. Mire, la palabra habla bien claro. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. En aquel gran día, hermano, por fe venceremos, hermano. Pero si no desmayamos, mire qué tremendo. O sea que, como dice el corito y así sucesivamente, hermano, que esto no es del que empieza, sino del que termina, hermano. Esto no es del que empieza. Usted puede llevar 20 el evangelio, pero si usted no, de alguna manera, hermano, se descuidó, pierde la salvación. ¿De qué le valió 20 años, hermano? Y un descuido tremendo es terrible y perder la salvación. Pero la palabra nos dice que no tenemos que desmayar. Y que a su debido tiempo, hermano, tendremos esa recompensa o tendremos ese galardón. Pero solamente los esforzados, los que no desmayan, los que permanecen firmes y constantes y creciendo en la obra de mi Padre. Esos acomodados, hermanos, no van a dar más que solamente para dónde. Solamente los esforzados, los que se esfuerzan en la obra de mi Padre y tratan de siempre crecer y avanzar en el Señor. Y la palabra dice que a su debido tiempo, si no desmayamos, venceremos, hermano. La palabra habla bien clara. En aquellos tiempos, hermano, como hemos visto y como siempre se nos ha predicado los apóstoles, hermano, cuánto sufrieron estos siervos de Dios, hermano. Cuántas dificultades, hermano. Y tantas, de alguna manera, tropiezos en sí que el enemigo les ponía. Pero ellos predicaban aún estando en la cárcel, hermano. Aún estando encarcelados de los pies y de las manos, hermano. Y ya todos golpeados ahí, hermano. Y estos siervos todavía clamaban, cantaban a Dios, así como cantaba Pablo y Silas, hermano. Y usted aquí ningún gloria a Dios puede decir, hermano, alabe a Dios. Aquí no los han golpeado, ni los tienen mareados, ni estamos encarcelados. Estamos libres para alabar a Dios. Donde está el Espíritu Santo de Dios, dice que allá hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a decir gloria a Dios. Alabamos a Jesús. Me acuerdo yo, hermano, cuando estaba más joven, hermano, en aquellos tiempos.
hermano, yo quería decir gloria a Dios, alabado sea Dios con libertad. Y yo, hermano, había algo que me detenía, hermano. Y yo miraba a los hermanos que se gozaban y pegaban un aleluya que a veces me asustaba, hermano. ¿Se ha fijado, hermano, que a veces los hermanos de gozo que tienen un gran gloria a Dios y se asusta uno, hermano? ¿Verdad? ¿Sí o no, hermano? Pero es que los hermanos están gozosos, hermano. Nosotros estamos bostezando. Y hermano, yo le decía, Señor, ayúdame a que yo te alabe con libertad, que se haga pedazo esta garganta. Y ahora, hermano, o sea, esta garganta se hace pedazo todos los fines de semana, hermano. O sea, por eso que siempre estamos ahí como que medio engripados, hermano. Porque cuando usted alaba a Dios con alegría, hermano, esta garganta siempre como que anda media raspada ahí, hermano. Pero esto es nuestro gozo, hermano. Estas son nuestras fiestas. Y por eso le damos toda la gloria y honra a Dios. Y hermano, si usted no dice gloria a Dios, pídale a Dios que le dé esa libertad. Porque ahí no estamos como con esa libertad que verdaderamente se nos es necesario estar alabando a Dios con alegría y gozo. Porque el Espíritu de Dios nos ha dado libertad, hermano. El Espíritu nos ha dado libertad. Cuando me he puesto por allá, me he posado por allá, he visto 1, 2, 3 por aquí abostezando, hermano. Ya no le gustó. Y abostezando y hasta rascándose así, mi hermano. Y en pleno culto, hermano, de estar aplaudiendo y cantando a Dios. Y hermano, ¿cómo estamos? Y usted anda con ese cansancio y piensa de que es que anoche no dormí bien. No, mentira del diablo. Este cuerpo está mal acostumbrado. A salir de la iglesia se le quita sueño. Aquí no da sueño. Hay que alabar a Dios y reprender ese sueño, hermano. Aquí sobre el culto no da sueño. Aquí no es para dormir. Aquí no es para andar abostezando, hermano. Al salir de la iglesia ya se lo va el sueño. ¿Cómo es entonces? Y no, hermano, es que yo solo trabajando. Este cuerpo está mal amañado, hermano. Agarre la Biblia, le empieza a bostejar. Pruebe eso al llegar a la casa, hermano. Empieza 5 minutos, no ha bostezado ya, hermano. Cuando ya he agarrado la Biblia, hermano, ya empieza a bostejar. Empieza a agarrar el teléfono. No, hermano, hasta el amanecer, a las 2, a la 1, a las 12. Y nada de sueño. ¿No ha visto usted eso acaso, hermano? Usted tal vez va a decir que este ya aburre con su sueño y solo eso dice. Pero es que no son casualidades, hermano, es que es el enemigo que los pone ahí, hermano, lo está dobando la cabeza y nosotros como no decimos ni nada, ni gloria a Dios, ni aleluya, hermano, ¿cómo no va a estar? Todos estamos así, mi hermano, escuchando. Alabemos a Dios con libertad, hermano, para que no le, de alguna manera, hermano, el enemigo entre a nuestra vida y los ponga ahí a su hermano. El enemigo es astuto, no de alguna manera, hermano, de alguna manera, miremos esto normal, no es normal, hermano, no es normal. ¡Aleluya! Sí. Y si usted lo vea normal, compóngase. Pide a Dios que le ayude, hermano. Porque este cuerpo es tremendo, hermano. Este cuerpo no durmiendo quiere pasar al culto, todo lo de Dios. Ore, sueño, vigilia. Salimos, cuando están orando todos, salimos uno por uno para que no los miren. Miren, hermano. No, que ya los he visto. Y cuando están orando todos, los vamos, hermano. Mire, hermano. Y mire, como dicen, todos dicen, ¿verdad? Que la vigilia antes era hasta las 6 o hasta las 5. Y ahora a las 2 terminamos 3 y todavía nos vamos a la 1, hermano. Mire, ay, es que orar 2, 3 horas está tremendo. Y los vamos a dormir, hermano. Mire, hermano, qué tremendo, hermano. Pero Dios nos ayuda, hermano, cada día. Porque la palabra nos dice que solamente los esforzados le darán el reino de los cielos. Los esforzados. Dice, los es necesario. Pablo de vez en cuando, ahí en 3 semanas, Pablo pasaba vigilando, hermano. ¿Usted qué cree que no vigilaba este siervo? No pasaba orando, no pasaba predicando, no pasaba amonestándoles a la iglesia, aconsejándoles, animándoles. Este siervo era la obra de Dios completamente. Y nosotros de vez en cuando, hermano, ahí. Pero Dios nos ayuda. Estos siervos nos dejaron un legado, un ejemplo, para que nosotros miráramos, hermano. Y la palabra nos demanda que los esforcemos. Y que a su debido tiempo, si no desmayamos, tendremos esa recompensa. Pero se nos es necesario esforzarnos, hermano. Así que ya sabemos, hermano. No se enoje conmigo, hermano. Y si se enoja está bien. Yo no he venido para ver si se enoja o no. Entonces, hermanos, vamos a alabar a Dios siempre. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, que en este libro dice, no nos cansemos. Nos manda esto, hermano, a que no nos cansemos. Pero, ¿verdad que los cansamos a veces, hermano? Los cansamos en el trabajo. El tanto trabajar, los cansamos ahí, hermano. ¿Verdad? ¿O no se cansa usted, hermano? El cuerpo se cansa naturalmente, hermano. Pero necesitamos fortalecernos en el espíritu primero, hermano. ¡Aleluya! Pero, hermano, mire, hermano. La palabra nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien.
Mire, no dice el mal, el bien. El bien. Siempre se nos es necesario a nosotros hacer el bien. Sí, A aleluya. nuestros hermanos, a nuestra familia de la fe. Sí. Siempre, a pesar de que en el trabajo, hermano, allá me hagan la vida imposible, tengo que amarlos, hermano. Y nosotros a veces no los amamos a esos rebeldes que andan ahí haciendo la vida imposible, hermano. Pero es necesario amarnos y pedirle a Dios que nos ayude cada día. Amén. Pero Gloria a Dios. hay que pedir a Dios y Él nos dará. Si no pedimos, Él no nos da, hermano. Si nosotros no nos arrodillamos, Él no nos da, hermano. Aleluya. Nosotros tenemos que movernos en fe. Amén. Como la palabra de Dios que vino ayer, ¿verdad? Aquellos varones, ¿cómo llevaron a aquel paralítico? Sí. Amén. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos hermanos, estos varones, hermanos? Se movieron en fe. Pero no solamente decir, yo creo que el Señor puede hacer algo. Ellos se movieron, hermano. Aleluya. Caminaron. Y mire, la gran multitud todavía no los dejaba pasar porque estaban de alguna manera tan tupidos, pues. Y ellos vieron, ¿y cómo hacemos ahora? Vamos a buscar unos lazos ahí. Y los vamos a llevar por arriba del techo, vamos a abrir ahí las tejas y vamos a meterlos por arriba y para abajo, porque está Jesús ahí en medio. Amén. Mire qué tremendo, hermano. Gloria. Que hombres que tenían amor para aquel paralítico. Como nosotros, ese amor que tenemos para nuestro hermano. Aleluya. Estos se movieron y hasta treparon arriba del techo, Gloria a hermano. Dios. Mire qué tremendo, y Dios obró en gran manera, hermano. Sí, amén. Pero se nos es necesario movernos en fe, creyendo de que Dios puede proveer, hermano, siempre. Y si no, hermano, también está, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Sí, Ya amén. sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Amén. Y también Él mismo decía estas palabras. De alguna manera dice que Él lo tenía todo por basura, hermano. Amén, amén. Ya no vivía Él, pues, sino Cristo en Él. Y la palabra también nos dice, hermano, que todo aquel que quiera seguir a Cristo, tome su cruz, niegue todo y siga a Él. Amén. Lo demanda que se lo es necesario negar todo, hermano. Dejar todo Amén. y seguirlo a Él y tomar la cruz. Amén, amén. Aleluya. Es tremendo, hermano. Aleluya. Pero nosotros no, hay veces, hermano, que estamos como que en eso, en tratar de dejar tales cosas, hermano. Pero ya es tiempo de que verdaderamente nosotros se nos es necesario dejar tales cosas que no son agradables a Dios. Amén. Porque la venida de Dios está muy cerca, hermano. Y Aleluya. en la hora que menos penséis será la venida de Dios. Así, hermano, con poder y gran gloria, en Gloria a cualquier Dios. momento, en cualquier noche, hermano. Sí, amén. Como ladrón en la noche que no avisa, hermano, y vendrá Dios. Y nosotros ya lo tenemos por tardanza, hermano, como que ya tantos años que se ha venido predicando. Pero ese día se dará sorprendidamente para aquellos, hermanos, que se quedaron. Será verdaderamente sorprendido, hermano, para aquellos que se quedaron. Unos hasta se van a morir, hermano, porque les dará un paro cardíaco al corazón. Aquella gran impresión de que escucharon el Evangelio, caminaron en el Evangelio, estuvieron aquí los domingos, los sábados y los viernes y se quedaron, hermano. Hermanos, es que eso va a ser terrible, hermano. Y la palabra nos demanda que los esforcemos, hermano. Y no desmayemos, siempre pidiendo a Dios que nos ayude. Amén. Vamos a ir al siguiente libro, hermano. Aleluya. El libro de Mateo 16, 27. Aleluya. Alabado sea Jesús. Sí, amén. Aleluya. Alabe a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mateo 16, 27. Mire cómo dice, hermano. Amén. La palabra nos viene hablando, hermano, que nosotros tenemos un galardón, Amén. Así es. una recompensa, pero solamente los esforzados, hermano. Los acomodados no tienen recompensa. Aleluya. Mateo 16, 27. Mire cómo dice, hermano. Porque el Hijo del Hombre, perdón, Mateo 16, 27. Creo que esta no era la cita, hermano. Aleluya. Sí, esta es la cita, amén. Vamos a leer la palabra. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre Amén. con sus ángeles. Mire, hermano. Sí, amén. Y entonces pagará cada uno conforme sus obras. Mire, pues, hermano, ¿qué es lo que le digo? Aleluya. Y la palabra dice que nuestra obra aquí o nuestro trabajo no es en vano, hermano. Él vendrá Amén. Amén. con sus ángeles, hermano. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Amén. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que ya han visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aleluya. Mire, hermano, la palabra de Dios dice que uno estará en Cristo ahí descansando y otros estaremos vivos, y primeramente serán arrebatados los muertos en Cristo, o los que duermen en Cristo, y los que hayamos quedado seremos transformados y levantados y los encontraremos en los cielos. Aleluya. Mire, hermano, qué impresionante. Y Él vendrá con un galardón, con una recompensa. Y en aquel gran día, hermano, ahí verdaderamente se acabará todo dolor, todo llanto, toda tristeza. Ya no habrá problema, ya no habrá nada, hermano. Pero si usted quiere ir, páguele la deuda a su hermano, que le debe. Si los queremos ir, necesitamos cancelar todo aquí. Arreglar nuestra vida, hermano, porque ese pasaje, hermano, y ese viaje es solamente un viaje. Y con un solo pasaje, y ese pasaporte, hermano, solo Cristo lo da, solo Cristo lo otorga. Hermano, ese pasaporte está ya sellado, hermano. No tenemos que perder ese pasaporte, porque si usted le pierde, se queda, hermano. Y no puede agarrar otro pasaporte, hermano. No puede, como cuando vamos en la embajada ahí, hermano. No, ya no, hermano. Aleluya. Se nos es necesario, hermano, que nuestra vida esté conforme a la voluntad de Dios. Amén. Para que en aquel gran día, que está ya muy pronto de acontecer, hermano, Amén. podamos nosotros estar listos. Hermano, usted va a estar ahí, hermano. Hermano, ese gran día, y que yo hasta me lo imagino, hermano, cómo ha de ser. Impresionante, hermano. Aleluya. Porque he tenido 2 o 3 por ahí algunas experiencias en cuanto a esto, y es una terrible, porque he tenido que me he quedado, otra que me he ido, y otra que solamente he visto el espectáculo, hermano. Que la gente grita que Cristo vino y sale llorando, hermano. Porque en la noche ahí, hermano, un gran resplandor salió, hermano. Y un ángel salió y escribió, hermano, con letras de fuego palmados en los cielos a la vista de todos: Jesucristo viene. Y la gente, hermano, porque era de noche y se hizo de día aquel sueño, visión que tuve, hermano. Y la gente salió: Jesucristo viene, así llorando. Aleluya. Qué terrible, hermano. Y yo no me iba ni me quedaba, ni tenía miedo ni nada, hermano. Porque yo lo miraba cómo más o menos iba a ser. Y dice la palabra de Dios que como un relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Y aquel gran sueño que tuve es de la misma similitud. Un relámpago, un gran estruendo, una luz blanca que se hizo de día, de la gloria de Dios que apareció, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Y el ángel le escribió: Jesucristo viene, con letra de fuego. Qué tremendo, hermano. Ahí los comentaron la vez pasada, comentaron por ahí, vi yo, que el hijo de una hermana dijo que había soñado un sueño, que los ángeles están listos ya para tocar la trompeta. Los ángeles ya están listos, hermano, ahí listos, con las trompetas, solo esperando ya. Esperando que se dé esa orden ya, que toquen la trompeta, y los vamos a hacer en la iglesia. Esperando que Jesucristo que diga que ya toquen esa trompeta y venga, trae a la amada ya a la iglesia, a su esposa. Y nosotros, hermano, a veces acomodados, hermano. Y nosotros como normal, hermano, como que nada está pasando. Y hermano, no crean que de aquí en adelante vengan días buenos. Ya no van a venir días buenos. Es más, vienen días más peores que el de hoy, que el de ayer, que el de antier. Vienen días peores, hermano. Vendrán más pestes, más grandes que las que tuvimos ya. Y cerraron las iglesias. Y muchos de nosotros los desanimamos, porque no perseveramos en la oración. Y muchos de nosotros dejamos de orar. Y muchos de nosotros, ¿por qué? Porque cerraron la iglesia. Ahora dígame, hermano, cuando de alguna manera empiece una persecución, hermano, el que andar una Biblia sea prohibido, de que el predicar, hermano, sea prohibido, te miren con la Biblia o los miren reunidos y estos son cristianos, los vamos a encarcelar o los vamos a matar. Eso dirá el mundo, hermano. Y dice el mundo, en Medio Oriente, hermano, si usted mira cómo los matan, los agarran por puños, como nosotros decimos, y ahí, hermano, les pegan con la culata de las armas, y hasta que los matan, hermano, los entierran vivos. Hacen la fosa y los entierran así maniados y les tiran la tierra viva, hermano. Pero es que ellos nos niegan la fe. Y nosotros aquí bien cristalinos, que solo porque me criticó el hermano, no vengo al culto ya. Allá los matan. Los decapitan, hermano, los degollan, hacen cuanto ellos quieren, hermano, por amor a Cristo.
Por amor a Cristo, hermano, por amor al Evangelio. Que Aleluya. predicaron estos siervos, que de la misma manera también ellos murieron por amor a Cristo, hermano. Así es, aleluya. Y me quedo impresionado, hasta palmado, hermano, al ver de que tantas cosas, hermano. Y mire, hermano, ¿y usted cree que aquí en Latinoamérica, o en Centroamérica y en Sudamérica, esto cree usted que no va a llegar a acontecer un día? Claro que sí. Ya, hermano, pero se nos es necesario a nosotros aferrarnos a Cristo. Se nos es necesario a nosotros buscar a Cristo. Ahora podemos predicar el Evangelio. Ahora le podemos predicar las amistades, en el trabajo, a los vecinos, a todo el mundo, hermano. Pero va a haber un día que no va a poder predicar, que andar una Biblia en la mano va a ser prohibido. Y vamos a tener que, de alguna manera, quizás hasta predicar por esa plataforma, y los vamos a tener que mover para otro lado, hermano, porque los van a andar buscando los cristianos, hermano. Y de seguro de que hasta los van a bajar los videos, ya no van a poder predicar por ahí, hermano, porque van a, de alguna manera, destituir todo lo que es de Cristo. No van a querer saber nada de Cristo. Absolutamente nada, hermano, y va a ser terrible en esos tiempos. Gracias por la misericordia de Dios, que aquí no estamos todavía en esos tiempos. Si no, le aseguro, hermano, que fueran 1, 2 o 3 aquí, hermano, que se aferraran hasta el final por amor a Cristo. De ahí los que andan medios ahí, medios, hermano, no. Si andantes aquí todavía, hermano, andantes todavía venimos a la iglesia, hermano. Y el pastor le pregunta, ¿por qué no vino al culto? Es que trabajé, varón, y en la casa, hermano. O haciendo el tiempo por un lado para ir, para que mi esposa se vaya para el culto y no me diga que me vaya con ella para el culto, hermano. Mire, hermano, teniendo el tiempo de todavía llegar a la casa y venir al culto, y todavía no venimos al culto. Mire qué tremendo somos nosotros, hermano. Mire qué tremendo. No, es que vamos a hablar claro las cosas como son, hermano. Nosotros estamos más que acomodados, hermano. Más que acomodados. A veces tomamos esto como que fuera una rutina. De la casa a la iglesia, de la casa a la iglesia, de la casa a la iglesia. No es una rutina, hermano. Somos necesitados de Cristo. Y la palabra dice que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y nosotros esto lo tomamos como que sin nada, hermano. Hoy no tengo ganas de ir al culto. Es que este cuerpo no va a tener ganas de nunca venir al culto, hermano. Y lo ponemos en ese plan. No voy a orar, no voy a ayunar, no voy a hacer nada en lo que es en cuanto a la obra de mi Padre. Absolutamente nada. Pero necesitamos esforzarnos. Esforzarnos, hermano. La palabra dice, hermano, bien claro, que la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El sentir de la carne siempre va a ser muerte. No va a querer nada de lo espiritual. Pero el espíritu, hermano, que está depositado en usted, para que le ayude, para que le dirija, para que le enseñe, para que lo capacite. Y en todo esto, hermano, Él sí está dispuesto. Pero nosotros somos los que no le ponemos de alguna manera esa disposición para que Él haga cuanto Él quiere en nuestra vida. Porque nosotros decimos, Señor, ayúdame en esto. Pero ¿qué hay de nuestra parte? ¿Qué hay de nuestra parte? Tengo fe, pero no voy a caminar y creer en esa palabra en la cual el Señor me dice que para el que cree todo es posible. Me quedo estancado, Señor, yo creo, Señor, yo creo. Y he pedido a mis hermanos que oren, pero yo no estoy orando. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo es que la fe está funcionando entonces si está estancado, hermano? Se los es necesario a nosotros esforzarnos nosotros. Antes, hermano, que, mire, hermano, nosotros ponemos a orar a nuestros hermanos y nosotros no oramos en nuestros hogares. Oren por mi vida, hermano. Y el hermanito ahí orando por usted, hermano. Y yo, hermano, no oro en mi casa, hermano. Alabe a Dios si puede, hermano. Mire, hermano, hasta dónde hemos llegado. Pero es que la palabra es bien clara, hermano. Solamente los esforzados heredarán el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo? Para amar a Dios, para amar a la obra de mi Padre, para amar al prójimo, para amar a su hermano, aquellos que son la familia de la fe. En los últimos días el amor de muchos se enfriará para estas cosas. Y es por eso que están tantos acomodados, hermano. No queremos hacer nada en la obra de mi Padre. No queremos esforzarnos absolutamente en nada, hermano. Si solamente escudriñamos la palabra cuando nos toca predicar, ahora que no queremos predicar, ¿cómo la hemos de escudriñar, hermano? ¿Cómo la agarramos y no la agarramos, hermano? Más que solamente cuando nos toca predicar una vez al mes. Y todavía, mire, hermano, qué terrible, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Alabe a Dios si puede, hermano. Entonces es necesario, hermano, buscar a Dios y pedirle que ese amor prevalezca en nuestra vida. Porque con ese amor es que verdaderamente le vamos a buscar, porque si tenemos amor le buscaremos.
Amén. Es como cuando usted anda en un noviazgo, usted ama a esa persona. Y usted hace hasta lo imposible, hermano, por esa persona, hermano. Usted no siente cansancio, usted no siente nada, hermano. Usted siente felicidad y gozo y alegría y de todo, hermano. Amén. Aleluya. Así en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, sí tenemos amor, lo vamos a buscar en oración, lo vamos a buscar ahí en el secreto, hermano, en secreto ahí, y seremos llenos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Pero Dios nos ayude, pidámosle a Dios que nos dé fortaleza, hermano, para seguir adelante. Mire, hermano, vamos a ir a Colosenses, Aleluya. Colosenses 3:23. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hermano, qué bonito la palabra de Dios, Colosenses 3:23. Aleluya. Alabado sea Jesús. Alabe a Dios, hermano. Gloria a Jesús. Colosenses 3:23. Mire cómo dice, hermano. Y todo lo que hagáis, hacedlo De corazón. de corazón. Es porque hay amor, hermano, lo que hacemos. Mire, Amén. hermano. Como para el Señor Y no para los hombres. y no para los hombres. Amén. Mire, la palabra de Dios dice de que, como hemos leído, de que lo que hagamos en la obra de Dios, nada es en vano. Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Hermano, lo que usted hace aquí, hermano, la obra de mi padre no es para el pastor, Amén. no es para los líderes. Ni de alguna manera esto es para exaltarme yo mismo. Es para el Señor, hermano. Trabajamos para el Señor. Esta villa trabajamos para el Señor, nos esforzamos para el Señor. Mire, haciendo estas cosas de corazón, como para el Señor. Amén. Mire, y no para como para el hombre, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Sí, amén. La palabra lo habla bien claro y los habla y los dice que tenemos que hacer las cosas de corazón, no de mala gana, hermano. Amén. De mala gana mejor no hagamos nada, hermano. Sí, amén. Porque nada de alguna manera es bueno cuando lo hacemos de mala gana. Mejor no hagamos nada, hermano. Amén. Y hermano, a veces nos toca ahí, a mí me tocó de vuelta. Y lo voy a hacer porque no van a decir que ando mal delante del Señor. Aleluya. Mire, hermano, como que de mala gana, mire, hermano. Sí, La aleluya. palabra no nos manda a decir que trabajemos de mala gana, sino de corazón, dice ahí. Amén. Reconociendo también de que de mi Padre tendremos esa recompensa. Amén. Nada es en vano, créame, hermano, y crea en la palabra de Dios. Mire cómo Aleluya. sigue diciendo ahí, hermano, el 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa Así es, amén. de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire, hermano, usted no sirve a nadie más, sirve a Cristo. Sí, amén. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia quisiere, porque no hay acepción de personas. Aleluya. Mire, hermano, entonces si hacemos bien, bien recibiremos. Y si hacemos mal, también mal recibiremos. Porque conforme nosotros sembremos, eso cosecharemos. Si usted siembra un palito de mango, no va de alguna manera a recibir ese palito, ¿verdad? Uva, No. ¿verdad? Y si usted siembra mal, va a recibir mal. Mal. Así que necesitamos componerlo, ¿verdad? Aleluya. Amén.